Eliana, buenas tardes. Te habla Helen. Buenas Hola. tardes, Eliana. ¿Qué tal? Buenas Buenas tardes, tardes. Evelyn. Buenas tardes, Matías. En unos instantes ya voy a transmitir. Para ello voy a pedir por favor que desactiven las cámaras y los micrófonos. Ok. Primero se va a presentar una imagen de portada con una música de fondo. Cuando la imagen caiga y la música se apague, Evelyn va a comenzar a presentarla a usted, Eliana, y ya después la saluda y ya usted continúa con la ponencia del día de hoy. ¿De acuerdo? Ok, entonces desactivo el audio y la cámara. Sí, exactamente. Ok. Muchos éxitos en la ponencia, chicos.
emocionante día del séptimo Estrella. Los invitamos a que nos puedan acompañar durante toda esta tarde en la que tenemos una gran ponencia, 2 conversatorios y una interesante mesa de organizaciones juveniles. Además, síganos en nuestras redes, en nuestra página de Instagram tenemos 2 concursos pendientes que están esperando su apoyo y los participantes del concurso de dibujo y de poesía. Bien, vamos a comenzar ya con esta nueva oportunidad, con una nueva ponencia que no podía faltar, que es la titulada Literatura Peruana Escrita por Mujeres. En esta oportunidad nos acompaña nuestra querida Eliana Vázquez Colichón. Buenas tardes, Eliana. Buenas tardes, Evelyn. Un gusto que puedas estar con nosotros el día de hoy. Vamos a dar a conocer un poco más acerca de ti, Eliana, a los que nos están viendo, para que sepan de tu importante trabajo. Eliana Vázquez Colichón es catedrática universitaria, poeta, editora, crítica literaria y promotora cultural. Tiene un máster en Psicología de la Educación y Desarrollo Humano en contextos multiculturales por la Universidad de Valencia. Realizó estudios de doctorado en estudios interdisciplinares de género en la Universidad de Alicante. Además, es doctora en literatura peruana y latinoamericana por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, nuestra casa de estudios. Además, integra la directiva de la Comisión de Escritoras del PEN Internacional del Perú. Es fundadora y presidenta de la Asociación Educativa y Cultural Ventana Abierta. Es miembro del Círculo Andino de Cultura. Ha publicado el poemario Columna Vertebral y el libro de poesía Desde el Otro Lado. Asimismo, está próxima a publicar el poemario Vendaval. Este año tiene a su cargo la antología de poesía escrita por mujeres en el Perú durante los siglos XX y XXI, que será publicada por la Academia Peruana de la Lengua. Textos de su autoría aparecen en revistas educativas, literarias y antologías del Perú y del mundo. Eliana, nuevamente muchas gracias por participar en este importante tema y te doy pase para que tú nos puedas seguir acompañando con esta ponencia. Muchas gracias, Evelyn, muchas gracias a ti y a todos tus compañeros, a todos los que hacen posible este encuentro. Me encanta que además todos sean estudiantes de la carrera de educación, porque yo soy educadora de carrera de la especialidad de lengua y literatura, así que estoy muy feliz y muy contenta de estar esta tarde con todos ustedes. Además, hablando de un tema al cual he dedicado los últimos 15 años de mi vida, que es este tema que nos convoca esta tarde, y yo he titulado la ponencia En el camino al canon literario para la literatura peruana escrita por mujeres. Cuando hablamos un poco de canon, ¿no? Tenemos un poco que remontarnos al origen de esta palabra y a cómo en la antigüedad se establecía ese corpus que hoy en día sigue siendo una necesidad y sigue estando vigente. Nosotros como educadores sabemos que tenemos un canon escolar. ¿A qué le llamamos un canon escolar? Es decir, a todos los planes lectores que como profesores de la especialidad pedimos, ¿no? Al inicio del año, conforme lo vayamos programando con el equipo con el que trabajamos de lengua y literatura, ¿no? Es decir, la lista de libros que se leerán, ¿no? En todos los grados, ¿no? De primaria y de secundaria. Ese es el canon para nosotros, el canon literario al cual estamos más cercanos como profesores. Pero cuando hablamos de canon hay que recordar que ese término que viene del griego, canon, significa regla o vara para medir y era empleado para identificar aquellos libros del Antiguo y del Nuevo Testamento que contaban con la aprobación de las autoridades eclesiásticas. Entonces el término viene desde allí y ese término va a ser luego incorporado a los estudios literarios gracias a Claron Blum en el año 1995, cuando él publica un libro titulado El Canon Occidental, los libros y la escuela, ¿no? Entonces, él aquí establece, ¿no? Aquí tengo una cita de él que dice, ¿no? ¿Qué debería tratar de leer un individuo, ¿no? Que desea leer a estas alturas de la historia? O sea, ese es el cuestionamiento que se hace Harold Bloom en ese libro. Esa cita está en la página 15 de este libro. Y hay que destacar que esta pregunta sigue vigente,
¿no? Tanto en nuestras escuelas primarias, secundarias, tenemos planes lectores que están impulsados obviamente desde el diseño curricular nacional, y ese corpus ha ido además transformándose. Yo que ejerzo la carrera hace muchos años, he visto muchas transformaciones, y también he visto las transformaciones de los contenidos, porque el DCN que hoy nos rige tiene un alto énfasis en comprensión lectora a partir de que en el año 2000 empezamos a ser un país que formaba parte de las evaluaciones internacionales PISA, de las que yo he sido parte también de esos equipos, he trabajado para el Ministerio de Educación. Y ahí cambia el diseño curricular y ahora le damos más énfasis a la comprensión lectora, al desarrollo de estas competencias lectoras, porque según los estándares internacionales y las pruebas que se han tomado en nuestro país hasta el año 2019, estas demuestran que nuestros estudiantes tienen bajos niveles de comprensión lectora y obviamente también de competencias en el área de matemática. Entonces, todo eso, ¿no?, aunado a que este nuevo DCN establece esas pautas y olvida un poco los temas literarios, esos planes lectores también han ido cambiando, y eso mismo va a pasar en el canon literario nuestro, ¿no? Cuando hablamos del canon literario nuestro vamos a referirnos a escritores canónicos. Por ejemplo, César Vallejo es un escritor canónico, es decir, es un escritor que todos conocemos, que todos leemos desde el colegio, ¿no?, y que es un escritor que ocupa, ¿no?, quizá el lugar más importante de nuestra literatura. Pero también vamos a tener a escritores como Valdelomar, etcétera. Y vamos a darnos cuenta que en ese canon establecido ya por estas autoridades literarias aparecen muy pocos nombres de mujeres, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, diríamos que una escritora canónica vendría a ser Blanca Varela. ¿Por qué? Porque es la escritora que ha despertado mayor interés en los estudios críticos literarios, existen tesis, existen artículos científicos publicados de esta autora, y es una autora a la que hemos leído frecuentemente, ¿no? Y aparece en los textos escolares también. Entonces eso también es importante, sobre todo porque estoy en un auditorio en el que estamos estudiantes de la carrera de educación, y son ustedes los que van a transformar ese canon escolar. Esa tarea está en sus manos, porque son ustedes los que decidirán qué leen o qué es imprescindible y fundamental que lean sus estudiantes de determinados años, ya sea en la secundaria o en la primaria. Apreciamos entonces que la mayoría de los estudiosos en el campo literario del siglo XX y parte del siglo XXI muestran un interés particular por este tema, pues es innegable la presencia de escritores canónicos en nuestra literatura peruana. Ahora bien, para conocer las obras de las escritoras peruanas del siglo XX y esta parte que nos toca vivir del siglo XXI, se requiere del conocimiento de códigos discursivos de la época. Nos preguntamos aquí cómo operaba el mundo externo que las rodeaba, qué lugar ocuparon las mujeres en la historia de la sociedad peruana a propósito de este bicentenario, de estos 200 años que cumplimos, ¿no? Los contextos varían. A principios del siglo XX, por ejemplo, aparecen todavía los rezagos coloniales que excluyen a la mujer de la sociedad, y surgen los movimientos feministas que exigen derechos en todos los ámbitos sociales. Las mujeres inician así una lucha por una democracia real y efectiva, y veremos que los contenidos estéticos de su producción literaria tomarán siempre los temas culturales y sociales. En el desarrollo de este trabajo se utilizará el término literatura escrita por mujeres, sin dejar de lado los conceptos de literatura femenina y escritura femenina. Yo espero y utilizo este título de literatura escrita por mujeres, que yo espero que en realidad en muy pocos años esta situación cambie, porque en realidad deberíamos de hablar de literatura peruana, ¿no? De literaturas peruanas simplemente, porque todas ellas forman parte de la historia de nuestra literatura peruana, hombres, mujeres, más allá, ¿no?, de nuestras opciones sexuales. La literatura no tiene género, ¿no es cierto? Por ende, tenemos género los que escribimos literatura, pero es importante subrayar y destacar el trabajo de las mujeres, porque ha sido silenciado por muchísimos años. Entonces, esa es la idea, ¿no?, de tener este título, y que yo espero esa situación cambie pronto. Las mujeres que escriben en el periodo de tránsito de los finales del modernismo y parte del vanguardismo plasmaron un mundo interior pleno de intensidad lírica, expresando sin temor ni vergüenza el hecho de ser mujeres, de sentirse artistas y de sentirse libres.
La mujer peruana se hace conocer escribiendo novela, ensayo, poesía, entre otros géneros, y avanza sigilosamente hacia la intimidación y la represión, ¿no? Desde ese enfoque hacia un enfoque de denuncia. A su vez va a entrar también en el tema de la política. No olvidemos que tenemos otra escritora canónica que ha sido revalorada en los últimos 15 años, que es Magda Portal. Las mujeres entran en esa lucha política marcada también, ¿no?, por esos ideales que quieren alcanzar, y ahí tenemos otro ejemplo como es el de Jesús Alvarado, ¿no? Y todas estas reformas sociales van a hacer que las mujeres poco a poco ocupen un lugar dentro de la sociedad y dentro de este canon establecido por la literatura. Para hablar de literatura escrita por mujeres, metodológicamente vamos a dividirnos en los 3 géneros que todos conocemos, es decir, poesía, narrativa y dramaturgia. Si hablamos de la poesía peruana del siglo XX y del siglo XXI, vamos a ver que aquí en este siglo XX se nos plantea un panorama nutrido de nombres de mujeres que escriben poesía, pero que al mismo tiempo están vinculadas con el mundo de la educación y el de los derechos de la mujer en el Perú. Debemos destacar que son muchas las antologías que recogen el trabajo poético del siglo XX y esta parte del siglo XXI, pero el libro más exhaustivo y sólido que marca un hito en la historia de la poesía peruana escrita por mujeres es Poetas Peruanas de Antología, del crítico literario y académico Ricardo González Vigil. Con este volumen, publicado en el año 2009 en Lima, nos da un panorama único de las mujeres que contribuyen con su voz a la literatura peruana. Es este texto que tengo aquí, que para mí es el libro de cabecera. Como pueden ver, está marcado porque yo me dedico a dictar cursos de literatura escrita por mujeres y trabajo cada mes a 3 escritoras, una poeta, una narradora y una dramaturga, y por supuesto este es mi libro de cabecera, ¿no? Porque creo que hasta la publicación de este libro, hasta el año 2009, ningún crítico había recogido, no habían unos trabajos sobre todo el panorama de la poesía escrita por mujeres, porque este libro de González Vigil recoge desde la poesía popular anónima hasta el año 2009, que es la fecha de publicación. Lo que yo hago con el trabajo que presentará la Academia Peruana de la Lengua quizá ya el próximo año, porque este año estamos prácticamente cerrándolo, es continuar este trabajo, es decir, él se queda en el año 2009, yo lo que hago es un poco recoger el panorama del siglo XX y del siglo XXI y tener ya en este nuevo libro a las nuevas escritoras, sobre todo en poesía, porque es una antología de poesía, que han publicado libros hasta la fecha. Definitivamente ningún trabajo antológico está completo, porque siempre nos van a faltar nombres, siempre cerramos una edición y decimos, wow, me olvidé de fulana, sutana, y además que ahora, ¿no?, en el tema de las ediciones tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo cuando una institución como la Academia Peruana de la Lengua plantea un trabajo como este, tenemos que tener las cartas de autorización, y ahí ha sido mi mayor trabajo con aquellas escritoras que ya no están, que ya no nos acompañan, ¿no?, y que es muy difícil conseguir las autorizaciones para poder publicar sus textos, ¿no? Pero ahí vamos en esa lucha, y eso es lo que está un poquito demorando la publicación, el cierre de la edición de esta nueva antología. Pero este libro yo se los recomiendo a todos. Si ustedes son profesores, aquí tienen un panorama, porque siempre decimos, ay, pero no hay libros, no hay publicaciones. Por lo menos aquí tenemos un trabajo exhaustivo que recoge a una gran cantidad de mujeres, y con ello también nos damos cuenta de que hay muchas poetas, que Blanca Varela no es la única, que Magda Portal no es la única, que el Perú tiene grandes y extraordinarias poetas que no hemos trabajado, que no hemos leído y que han sido poco difundidas. En este libro de González Vigil inicia la etapa del vanguardismo con Magda Portal, es decir, voy a ir al siglo XX, obviamente aquí tienen desde la poesía anónima, pero yo voy a centrarme en el siglo XX y el siglo XXI. Él inicia con Magda Portal porque Magda Portal nace el año 1900 y fallece en el año 1989, ¿no? Como ya hemos dicho, su obra ha sido revalorada y ocupa hoy el lugar que se merece dentro de la literatura peruana. También va a aparecer una escritora que a mí en lo particular me gusta mucho, que es Blanca Luz Brum, que ella nace en Pan de Azúcar en 1905 y fallece en Chile en 1985. Ella es uruguaya de nacimiento, pero tuvo una relevante participación en nuestro país, pues al quedar viuda de Juan Parra del Riego,
¿no? Se dedica ella a trabajar en la revista Mauta con José Carlos Mariate, y por eso es tan importante, ¿no?, su labor en el Perú. Dentro del postvanguardismo, él va a mencionar a varias escritoras como son Blanca del Prado, Catalina Recabarren, a la que le debemos un trabajo crítico, exhaustivo, a la que le debemos unas reediciones y publicar su obra, porque Catita Recabarren es quizá una de las más importantes poetas de su tiempo, pero que no ha sido publicada, y al no ser publicada no tenemos cómo difundirla, ¿no? Luego presenta él a Rosa Alarco y a Esther Allison como parte de esta generación del postvanguardismo. Dentro de la generación del 50, que es la generación a la que pertenece Blanca Varela, a mí me gustaría destacar un nombre de una poeta a la que seguramente ninguno de ustedes ha leído, que es Elvira Ordóñez. Elvira Ordóñez nace en 1934, es la única poeta viva a la que tenemos entre nosotros. Ella es un ejemplo de esta búsqueda que tienen las mujeres de insertarse en el canon de la literatura peruana, al que creemos que todavía no se ha logrado alcanzar, básicamente por un tema de reedición y reimpresión de sus obras. Sé que pronto aparecerá una antología de su poesía, pero el corpus poético de Elvira Ordóñez consta de 9 poemarios. Yo precisamente el día de hoy, en un ratito, a las 5 de la tarde, inicio un curso homenaje donde vamos a analizar estos 9 poemarios. Este es el segundo curso homenaje que hago, porque el primero estuvo dedicado a Carmen Luz Bejarano, quien este año cumpliría 85 años. Si estuviera entre nosotros, ella fallece en 2001 y es una poeta de la generación del 60. Pero hablando de la generación anterior, de la generación de Elvira, tenemos este nombre que seguramente muchos de ustedes no reconocen, porque es una escritora a la que, a pesar que está publicada, por ejemplo, ella recoge en su trabajo en la literatura peruana, por ejemplo, la de Augusto Tamayo Vargas, en la Enciclopedia Ilustrada del Perú, en el Diccionario Enciclopédico de Emilia Batres, ¿no? Pero no es una escritora tan conocida ni tan difundida, ¿no? Entonces, a esos puntos es a los que yo quiero llegar, porque ya que ustedes están estudiando la carrera de literatura, es decir, la especialidad de lengua y literatura, y que son educadores de carrera además, pues aquí tienen una serie de posibilidades para trabajar con sus estudiantes de todos los grados. A Elvira Ordóñez, por ejemplo, se le hizo un homenaje. La Biblioteca Nacional en el año 1997 presentó una exposición bibliográfica de toda su obra, de sus libros, junto con otras reconocidas poetas de la generación del 50. En el año 2011, por ejemplo, la Feria Internacional del Libro le rindió homenaje por su trayectoria literaria, pero hoy ya su avanzada edad no le permite por lo menos asistir ni de forma virtual ni presencial ya a ninguno de los eventos, y eso es lo que a mí me da más pena, porque yo creo que a una escritora de esta generación que se encuentra viva, que está entre nosotros, ¿no?, que está lúcida, ¿no?, que está un poco delicada de salud, es cierto, dados los años que tiene, pero yo creo que es importante rendirle un justo homenaje, ¿no? Entonces hemos hecho varios intentos, como ustedes pueden ver en esta trayectoria que les he contado, pero creo que todavía ella es un ejemplo de cómo las escritoras tienen que luchar tanto, tienen que trabajar tanto para tener un sitial dentro de lo que denominamos el canon literario, entre comillas. A pesar de que su trabajo poético es apreciado en otros países iberoamericanos, porque ella publica el primer libro en Buenos Aires, Argentina, y un tercer libro que lo publica en España, su obra todavía no es reconocida como lo debería de ser. Además, Elvira Ordóñez tiene toda una vida dedicada de modo desinteresado a la cultura, porque ella ejerce como gestora cultural, ¿no?, a lo largo de muchos años, hasta hace muy poco, ¿no? Y creemos que una forma de premiarla es publicar y reimprimir sus libros de modo tal de que todos los estudiantes escolares y universitarios tengan acceso a él. El libro Cuando las sombras hablan, que es el primer libro publicado por Elvira Ordóñez, por la joven Elvira Ordóñez en ese entonces. Este libro se publica en el año 1956. Voy a leerles un poema para que ustedes vean la calidad de poeta que tenemos entre nosotros y que no sabemos apreciar. El título de este poema se titula Hay horas increíbles. Hay horas increíbles. Hay horas increíbles que parecen arrancadas de la muerte, germinadas con la sangre de Dios. Horas en que el corazón nos queda chico, la piel estrecha
y la palabra es balbuceo apenas. Horas en que un resplandor gigante nos inunda de sueños, nos ahoga, nos mata de verdad y de anhelos. Entonces volvemos los ojos a la altura para insultar los astros y queremos ser diluvio, mares desbocados anegando el infinito, apagando las estrellas o fuego, propagando en el tiempo, y convertir la atmósfera en fuego, la distancia, la voz, y quemar el pasado y el presente, y ser perennemente fuego sin más allá. Enloquece la forma. Dios nos busca entre los escombros y en sus dedos azules nos toma y sonríe y nos apaga la sonrisa de Dios. Del libro Oración Blasfema, publicado en Madrid en 1963, voy a leer el poema número 7. Déjame que te nombre con mi más íntima miseria, desnudarte y salvarme con mi propio perdón. Monstruo de infinitas cabezas, nunca te sacias de matar, porque de sangre se nutre tu intangibilidad. Eres la espantosa voracidad del tiempo afaguando diabólicos naufragios. Aprietas con tu puño mi garganta, porque no quieres que narre el otro fondo de tu rostro. Me siento en tu pulmón como una larva mutilada. Esa es un poco, ¿no?, la poesía existencialista que tiene Elvira Ordóñez. Más adelante, en esta antología de la que estoy haciendo mención, van a aparecer las poetas de la generación del 60, donde van a estar Carmen Luz Bejarano, Gloria Segarra Díaz Canseco, Graciela Briceño. Luego aparecerán las escritoras de la generación del 70, Laura Riesco, Enriqueta Beleván, Rosina Valcárcel, Ágata Castañeda, Sonia Luz Carrillo, Gloria Mendoza Orga, ¿no?, que es una de las poetas quizás más reconocidas de esta generación, María Emilia Cornejo, Inés Cook. Y luego Ricardo establece una nueva generación que está entre los 80, los 90 y el 2009, que es la fecha de la publicación de este libro, donde aparecen nombres como el de Doris Moromisato, Carmen Ollé, Luz María Sarria, Elvira Rocarrey, Marcela Robles, Dida Aguirre García, Mari Soto, Rocío Castro, Violeta Barrientos, May Rivas, Rocío Silva Santiesteban, Ana Varela Tafur, Josefina Barrón. Es decir, tenemos un amplio panorama, ¿no?, de poetas. Luego aparecerán las poetas que se denominan de la generación del 90, donde están Ana María García, Marita Troyano, Ana Luisa Soriano, Roxana Crisólogo. Y en los años 2000, porque él llega hasta el 2009, presenta a Ana María Falconi, Micaela Chirif, Cecilia Podestá, Alessandra Tenorio, Andrea Cabel y Denise Vega Farfán. Con ella se cierra esta antología, ¿no?, que es quizá el trabajo más exhaustivo que tenemos de la poesía escrita por mujeres en el Perú. De todas estas escritoras que yo he nombrado, seguramente ustedes han leído muy poco de ellas. Muchas de ellas publican en ediciones muy breves, muy cortas. Muchos de los libros se quedan únicamente en el lugar de la publicación, sea que se publiquen en Lima, Cusco, Arequipa, se quedan allí y no se difunden. Nos falta un gran trabajo de difusión que tiene que ver no solamente con los estamentos estatales, o sea, los del Estado, que deberían, no tenemos un Ministerio de la Mujer, tenemos tantos ministerios, un Ministerio de Cultura, pero hacemos tan poco por la difusión de las autoras, o los pocos intentos que se hacen, porque sí, el Ministerio de Cultura tiene estos apoyos a la cultura, gracias a ellos se han reeditado algunos libros, por ejemplo, pero creo que todavía el esfuerzo es poco y necesitamos muchos más esfuerzos para que todos estos nombres no nos suenen a eso, a nombres desconocidos, sino a escritoras nuestras a las que leemos y trabajamos constantemente. Dentro del ámbito de la narrativa peruana, vemos que este género goza de una salud distinta a la de los otros géneros, que son la poesía y la dramaturgia, pues como herederos de una cultura occidental estamos mucho más acostumbrados a la lectura de cuentos, cuentos cortos y novelas. El sistema educativo peruano, además, siempre da prioridad a este género dentro de un currículum nacional. Son muchos los docentes, ¿no?, que requieren capacitación, por ejemplo, porque yo soy capacitadora de profesores, para enseñar textos poéticos y textos dramáticos, pero muy pocas son las capacitaciones que hacemos para el género narrativo, porque digamos que la narrativa es un género que conocemos por excelencia.
La historia de nuestra literatura peruana tiene a escritores canónicos varones en el género de la narrativa, como vendrían a ser Silva Alegría, Arguedas, Julio Ramón Ribeiro, Miguel Gutiérrez, Osvaldo Reynoso, Mario Vargas Llosa, entre muchos otros. En el campo de la literatura escrita por mujeres en este género, vemos que hay una larga tradición. Por ejemplo, si hablamos del siglo XIX, van a destacar escritoras como Clorinda Mato de Turner y Mercedes Cabello, que hoy en día son dos escritoras canónicas, hoy en día, porque en su momento no lo fueron, que han logrado estar hoy más vigentes que nunca con una serie de tesis universitarias, congresos, artículos científicos sobre sus obras y reediciones. Un caso que a mí me parece muy interesante es la reedición en el año 2019 de la escritora peruana Lastenia Larriba de Llona, quien nace en Lima en 1848 y fallece en Lima en 1924, de su libro titulado simplemente Cuentos, que es un libro que se publicó en el año 1919 y que se ha reeditado 100 años después, el año 2019, ¿no? Y eso se logra gracias a estos apoyos que tiene el Ministerio de Cultura. Por eso les digo que hay apoyos, pero que esos apoyos siguen siendo pocos o escasos para tantas escritoras que lo necesitan. En el siglo XX y parte de esta etapa del siglo XXI que vivimos, la presencia de las narradoras ha ido siempre en aumento, ¿no? Vemos el caso, por ejemplo, de Carlota Carvalho de Núñez, María Rosa Macedo, Rosa Arciniega, que también ha sido reeditada. Esa novela, por ejemplo, Moscow Strong, publicada en el año 1933, ha sido reeditada el 2019 también en Sevilla y presentada en Lima a cargo de una investigadora española llamada Inmaculada Lergo. Siguen muchos nombres más como Laura Riesco, Marcela Robles, Mariela Sala, Pilar Dulli, Carmen Escalante, Cecilia Granadino, que a mí me parece una extraordinaria narradora, Giovanna Purarolo, Gaby Sebasco, ¿no? Entre muchas otras, Karina Pacheco, María Teresa Ruiz Rosas, que además es la ganadora del Premio Nacional de Literatura en el género de novela el año 2020, entre muchas otras que también han sido recopiladas por Ricardo González Vigil en un libro titulado El Cuento Peruano, pero que no solamente recopila a escritoras mujeres, sino a todos los escritores de este género. Este libro se llama El Cuento Peruano y va más o menos desde el año 1990 hasta el año 2000, publicado por Ediciones Copé de Petróleos del Perú el año 2001. Otro aspecto importante en la narrativa peruana es que las escritoras han incursionado también en el género de los cuentos breves, denominados por algunos críticos literarios como microficción, y son muchos los congresos y antologías y eventos que han permitido la difusión de estas escritoras, que en la mayoría también son cuentistas y novelistas. En el amplio universo de las escritoras peruanas contemporáneas, el nombre de Celide Chávez Cuentas, puneña de nacimiento, es una escritora nuestra, una escritora peruana, es indispensable. El esplendor y la trayectoria, la trascendencia que tiene la obra narrativa de esta escritora nuestra, que seguramente muchos de ustedes tampoco han leído, pero es una escritora reconocida a nivel nacional e internacional y es una de las incansables escritoras nuestras, ¿no? Ella también es un ejemplo, al igual que Elvira Ordóñez lo es en poesía, es un ejemplo de cómo la lucha de las escritoras es constante y que no siempre logran alcanzar ese anhelado tránsito al canon literario, ¿no? Celide Chávez, por ejemplo, es una escritora que publica desde hace más de 30 años. Sus libros han sido recogidos en varias antologías. Ella escribe cuento y escribe novela. A mí algo que me parece muy importante es el trabajo de Ricardo González Vigil en este libro que les menciono del cuento peruano, porque precisamente allí en ese libro González Vigil hace un exhaustivo análisis de los textos de esta escritora nuestra que muy pocos de nosotros conocemos. En el caso de Celide Chávez, ¿qué libros les puedo recomendar? Por ejemplo, a mí hay uno que me gusta muchísimo, que es Esperando a Javier y otros cuentos, los que quieren entrar por el lado del cuento. También tiene novelas, ¿no? Y ella va a recoger
siempre en sus temáticas toda la historia nuestra de la guerra interna, ¿no? De todo esto que vivimos en los años 80 del terrorismo, porque hay que denominarlo así, con nombre propio. Yo soy testigo de todo eso, ¿no? Y he sido víctima además de esa masacre que se dio en nuestro país. Y ella trabaja muy bien a estos personajes involucrados en estos años y sobre todo a los personajes femeninos. Quienes han leído sus libros, sus cuentos, sus novelas, nunca volverán a ser las mismas personas, porque realmente vamos a ver que la voz narrativa de Celide Chávez es cautivante, es seductora, trata temas que nos tocan, que nos conmueven, el amor, la muerte, ¿no? Siempre Celide tiene una maestría, ¿no? Un manejo de la técnica. Acá hablaba de publicar una última novela, la más reciente, Qué azul era mi cielo, ¿no? Bajo el sello editorial de Arte Idea. ¿Cómo consiguen sus libros? Ella tiene Facebook, así que pueden contactarla por allí y conseguir sus libros, porque ella los vende personalmente, ya que vender en librerías es también otro tema, y muchas de nuestras escritoras publican gracias a sus propios recursos económicos. Es decir, no hay una editorial que quiera publicar a escritoras desconocidas en ningún género. Por lo tanto, lo que hacemos las escritoras, y me incluyo yo porque yo escribo poesía, lo que hacemos es publicar por nuestra cuenta, y luego, claro, cuando tenemos que distribuir y vender en librerías es toda una historia, porque las librerías tienen un alto precio que muchas de nosotras no podemos costear. Entonces, escritoras como Celide Chávez deciden vender sus libros por cuenta propia. Y yo conozco a Celide hace 30 años, y desde hace 30 años Celide siempre llevaba en la cartera libros para vender. Entonces, es un ejemplo de la lucha de nuestras escritoras, no solamente por ingresar al canon, sino también por difundir la obra que ellas escriben, ¿no? Chávez ha sido convocada a muchos encuentros literarios, su obra ha sido difundida en el Perú, pero todavía falta mucho trabajo para ello, y es, al igual que Elvira Ordóñez, otra escritora que está en ese camino ansiado al canon literario peruano, que le permita ingresar, por ejemplo, al canon escolar a través de un plan lector. Esperemos que pronto niños, niñas, jóvenes, varones y mujeres puedan disfrutar de la prosa de esta escritora que nos conmueve con sus personajes tan nuestros y tan representativos de nuestra cultura. Ese es más o menos el panorama de la narrativa escrita por mujeres. Y vamos a entrar al último aspecto de esta tarde, que es la dramaturgia, ¿no? Que también es un género que, a diferencia de la poesía o de la narrativa, está escrito para ser representado, es decir, para ser puesto en escena. Y que además es un texto que, a diferencia de los otros géneros, puede sufrir los cambios que sean necesarios y que sean propuestos por el director de la obra para poder llevarse a la escena, ¿no? Todo dramaturgo espera ver su texto en el escenario. Yo creo que no hay nadie que escriba una obra de teatro para guardársela, ¿no? Ese proceso no siempre se realiza con todos los textos. Por ejemplo, nosotros tenemos textos dramáticos de Julio Ramón Ribeiro, de Vallejo, que nunca han sido puestos en escena, por ejemplo, ¿no? Es por ello que estos textos dramáticos exigen la capacidad de sus creadores para que toda la escena cobre vida y llegue al espectador de manera tal de que se vea representado y toquemos esa fibra que haga que se quede con nosotros por 1 hora, 1 hora 30 o 2 horas, dependiendo el tiempo de la puesta en escena. Lo que nosotros hacemos en el teatro, porque yo me dedico también al teatro, es precisamente cautivar al público para que se quede ahí enganchado 2 horas y se crea ese cuento que le estamos contando sobre el escenario. Perú tiene una larga lista de escritores canónicos en el género de la dramaturgia, como son Felipe Pardo y Aliaga, Manuel Asensio Segura. Pero con el paso del tiempo veremos que a lo largo de la historia del teatro peruano hay años de silencio y vuelve a renacer el teatro en el siglo XX con dramaturgos como Sebastián Salazar Bondy o Enrique Solari Swain. El siglo XX ha sido también la oportunidad para que las mujeres incursionen en este género. Las escuelas de teatro como la Escuela Nacional de Arte Dramático, el TUC de la Católica, Yuyascani y Cuatro Tablas serán los centros donde se formen muchas mujeres dedicadas a la actuación, a la dirección, a la dramaturgia y a la investigación. Un ejemplo es Sara Joffre, quien nace en Lima en 1935 y fallece en Lima en el 2014, quien funda la revista Muestra, que llega a tener hasta 24 números publicados.
Es un espacio textual en el que muchas mujeres pueden publicar sus textos dramáticos, por ejemplo, Alicia Sacco, Ruth Vázquez, Karen Hispano, Mariana de Altaos, entre muchas otras. Joffre alcanzó un gran reconocimiento por su trabajo como dramaturga, directora y actriz. Su trabajo fue bien considerado en muchos países de Iberoamérica y la mayoría de sus textos fueron llevados a escena. Sin embargo, a pesar de todo este reconocimiento, no se han vuelto a editar sus textos. Si ustedes buscan, no hay. Y tampoco se han vuelto a llevar a escena sus obras. Al igual que muchas de las escritoras peruanas, su obra también espera ingresar a ese canon anhelado y esquivo. En los últimos 20 años, el teatro peruano ha logrado generar la acogida del público y tener varias temporadas con las obras. Ese trabajo también se ha llevado a los teatros de varias regiones de nuestro país, lo que permite que no sea solo Lima el centro de atención. Asimismo, los concursos para apoyar el trabajo de nuevos talentos en la dramaturgia ha demostrado en los últimos años que son las mujeres las ganadoras de los mismos. Estos concursos, auspiciados por el Instituto Cultural Peruano Británico, el Ministerio de Cultura, universidades y otras instituciones, han dado pie a ver sobre la escena obras de nuestras escritoras. Por ejemplo, la edición del concurso del Ministerio de Cultura del 2017 eligió como ganadora a Mirta Vieira por la obra Ese lugar no existe, y el 2016 a Catherine Mónica Rose Macedo por su obra El mundo de los libros. Se dan cuenta que aquí las ganadoras de los primeros premios son mujeres. En el concurso del británico del 2016 resultó ganadora Cachorro está perdido, de María Inés Vargas, en el primer lugar. El 2017 sale ganadora una obra denominada Puente, de Ximena Basadre. Como vemos, en este ámbito son muchas las jóvenes escritoras que han logrado reconocimiento al ser ganadoras de premios importantes por su dramaturgia, lo cual también les permite poner en escena sus textos y deleitar al público con estos interesantes discursos. Cada uno de estos géneros requiere un estudio profundo y prolífico que logre compilar la mayor cantidad de escritoras, pues como queda demostrado son varios los nombres femeninos que forman parte del engranaje de este concierto de voces que nos invitan a transitar por sus textos. Como podemos apreciar, el canon aplicado a la literatura resulta ser siempre complejo, pues creemos que es necesario que se amplíe la mirada y que, tal como sucedió con nuestro poeta universal César Vallejo, quien al principio de su trayectoria literaria no era considerado un escritor canónico y a quien el crítico literario de su tiempo, Clemente Palma, desdeñó como poeta, y con el paso de los años ha logrado imponer su voz al punto de convertirse en el escritor más estudiado del siglo XX y de esta parte del siglo XXI. Pues prueba de ello es la cantidad de lenguas a la que ha sido traducido y que existen cátedras universitarias que estudian su obra en todo el mundo. Ojalá que así también cambie la visión de los lectores en general, de los críticos literarios y de las cátedras universitarias peruanas, a fin de que se logre difundir la obra de todas las poetas, narradoras y dramaturgas de nuestro país. Y ojalá esos cambios se den pronto, que creo que es lo que todos necesitamos y queremos. Yo les quiero, para terminar, mostrar algunos libros que a mí me parecen fundamentales e imprescindibles para quienes quieren acercarse a la literatura escrita por mujeres. Este libro de nuestra crítica literaria peruana radicada en Canadá, Ladi Rojas Benavente, que se titula Canto poético a capela de las escritoras peruanas del año 1900 a 1960, es un trabajo de investigación sumamente exhaustivo. Lo pueden conseguir contactando a la autora. Ella también tiene Facebook, entonces por lo general así nos conectamos con las escritoras y así podemos adquirir sus textos. Es un trabajo de investigación muy interesante, que además es de reciente edición. Déjenme ver el año de publicación, es del año 2010, es uno de los trabajos más exhaustivos que tenemos de investigación sobre las escritoras poetas, básicamente. Este libro de Pérdidas y Contentamientos, que es un libro en homenaje a la poeta de la generación del 60, Carmen Luz Bejarano. No todas las poetas deberían tener un libro como este, por lo menos que recoja algunos artículos en general, textos de comentarios sobre su obra, ¿no? Y un texto crítico, que creo que es el que nos está faltando en el área de
de la literatura para todas las escritoras. No tenemos un texto crítico, ¿no?, de análisis de la obra completa, por ejemplo, de Magda Portal, de Blanca Varela, de Elvira Ordóñez. Es decir, hay bastante trabajo por hacer, así que los que se quieren dedicar a este apasionante mundo que es la especialidad de lengua y literatura, pues tienen un gran camino por delante. Otro libro que a mí me parece fundamental y que algunos pueden conseguir en las ferias del libro viejo es este texto que tengo entre mis manos, que se titula Palabra Viva, tomo 4, Las poetas se desnudan, de Roland Forgués, que es uno de los peruanistas más importantes que tenemos. Ha venido muchas veces al Perú y ha trabajado prácticamente a todos nuestros escritores, y este es el único que se dedica a la poesía escrita por mujeres, y es del año 1991. Evidentemente aquí faltan muchísimos nombres, y es más, él hace una nota al final del libro diciendo eso, ¿no? Que le han comentado que faltan varios nombres, y sí, de verdad que le faltan varios, pero es un trabajo que podemos tomar como referencia cuando queremos hacer una tesis, un artículo científico, un trabajo de investigación, ¿no? Cuando queremos acercar con su voz a las poetas. Acá está Blanca Varela, está Blanca Varela, a ver, déjenme ver quiénes están acá, para no equivocarme, porque yo suelo equivocarme mucho. Ya, aquí está Blanca Varela, Magda Portal, Yolanda Westphalen, Lola Torne, Carmen Luz Bejarano, Carmen Ollé, Rosina Valcárcel, Sonia Luz Carrillo, Ana María Gasolo, Dalmacia Ruiz Rosas, Rocío Silva, Doris Moronizato, ¿no? Entonces aquí tienen ustedes la voz de ellas, porque este es un libro de entrevistas que es sumamente valioso, ¿no? Y así tenemos algunas antologías que también pueden encontrar en librerías, como son, por ejemplo, La Poesía Nos Une, que es una compilación de 50 poetas peruanas, que sí todavía está en librerías y que fue publicado por Marita Troyano, ¿no?, quien preside el PEN Internacional del Perú acá, ¿no? La Comisión de Escritoras hizo ese trabajo el año 2017. Todavía he visto en algunas librerías que se puede encontrar, pero en realidad es muy poco, ¿no?, el trabajo que se difunde de las mujeres, y si hablamos ya de teoría literaria feminista o de crítica literaria, pues es mucho menos, ¿no? Entonces creo que ahí va a terminar mi participación para dar pie a sus preguntas, que espero sean muchas, para poder seguir conversando. Evelyn, tú me avisas si hay preguntas para poder responderlas. Muchas gracias. Eliana, muchas gracias. En verdad nos ha dado todo un panorama que necesitábamos revisar de la literatura escrita por mujeres. Mencionaste también la importancia de que en el canon literario, nosotros que somos docentes, que nos estamos preparando para ser docentes, podamos incluir también la literatura escrita por mujeres, ¿no? Así es. Responsabilidad nuestra también. Exacto. En sus manos está cambiar la historia de la literatura peruana escrita por mujeres. Depende de ustedes, porque en realidad es en el colegio donde nosotros vamos a formar nuestros hábitos lectores, ¿no? Por eso es tan importante. Sí, así es, tenemos una gran responsabilidad en ese aspecto. Bien, pasando a algunas preguntas que tendremos del público, voy a leer la pregunta que nos hace Carolina Sacé. Nos pregunta, ¿considera que la literatura escrita por mujeres tiene temáticas o tópicos propios que las caracterizan como literatura de mujeres? Muy bien, yo creo que no. Yo creo que la literatura escrita por mujeres toca todos los tópicos, como va a tocarlo la literatura en general, es decir, hablamos de la muerte, hablamos del amor. Definitivamente que la mirada que tenemos las mujeres no es la misma que los varones. Por ejemplo, si hablamos de una narradora que está contando la historia de una mujer y habla del parto, por ejemplo, definitivamente las emociones y las sensaciones que tenemos las mujeres de ese momento propio de nuestro género no será el mismo que narrará un escritor varón, ¿no es cierto? Pero yo creo que los tópicos siguen siendo tópicos universales. Todos los poetas, narradores y dramaturgos hablarán del amor, hablarán de las situaciones caóticas que nos toca vivir, hablarán de esta pandemia, por ejemplo. Hay varios textos que han salido, cuentos de la pandemia, por ejemplo, de Ricardo González Vigil, donde hay hombres y mujeres contando esta experiencia. Entonces yo creo que en realidad los tópicos son eso, tópicos universales que pueden ser tocados indistintamente más allá del género, ¿no? Como les repito, la literatura no tiene género, tenemos género los que escribimos. Además tenemos otra pregunta de Matías Vilches, nos dice, según su experiencia, ¿por qué considera que no se tocaba tanto la literatura escrita por mujeres en el canon literario? Muy bien, esa es una muy buena pregunta. Yo también me pregunto lo mismo. ¿Por qué tantos años hemos estado invisibilizadas, ¿no? Y yo creo que además hasta seguimos, ¿no? Porque ahora con esto de que las cosas han cambiado y que ahora tenemos que tener una cuota femenina en todos los eventos, yo a veces no me siento tan bien cuando soy la única mujer en una mesa,
¿no? Porque creo que en realidad deberíamos haber más mujeres, ¿no? Entonces a veces esa cuota de lo femenino no es el mejor recurso, ¿no? Entonces yo sí creo que ha habido siempre una especie de desdén dada la tradición tan machista que tenemos como cultura, ¿no? Si nos remontamos a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros bisabuelos, vamos a ver que esa tradición machista nos ha acompañado siempre y que cambiar esa mirada, ¿no? Y de revalorar el trabajo de las mujeres es un trabajo difícil y que probablemente nos tomará 100 años o más, ¿no? Entonces nosotras ya no lo disfrutaremos, disfrutarán nuestros nietos, nuestros bisnietos, ¿no? Y ojalá que así sea y que poco a poco la mirada de ese profundo machismo del cual venimos todos, porque todos somos parte de este país, de esta cultura, nos guste o no nos guste, pero eso es lo que les tocó vivir a las mujeres en otros tiempos. Y yo creo que, por ejemplo, la lucha que se dio en el Perú para que las mujeres pudiéramos votar, es muy pocos años, es 1950 y tantos, entonces pónganse a pensar que las mujeres en realidad somos ciudadanas hace muy poco tiempo y que fue una lucha infernal de muchas mujeres que sacrificaron todo, que dejaron a sus hijos, que dejaron sus hogares para poder dedicarse a que se aprobara esa ley que permitiera que las mujeres en el Perú pudiéramos votar. Entonces sí creo que hay una mirada muy machista que ha hecho eso, silenciar a las mujeres y no valorar al mismo nivel que el varón el trabajo que hacen, ¿no? Porque lo que las mujeres pedimos hoy en día es simple y llanamente eso, tener las mismas oportunidades que un varón y que no se nos discrimine por el hecho de ser mujeres, ¿no? Que se nos diga, no, bueno, tú estás embarazada, entonces no puedes hacer esto, ¿no? El embarazo no es una enfermedad, es una condición, ¿no? Entonces eso es lo que se exige hoy en día, que tengamos equidad y paridad, pero también con esta paridad hay que tener mucho cuidado porque a su vez estamos fomentando también la discriminación, ¿no? El hecho de ser la única mujer en una mesa o en un congreso, eso dice mucho, ¿no? Esa paridad no es paridad, paridad es que estemos en equidad, es decir, que seamos 5 varones, 5 mujeres, eso es paridad, eso es equidad, ¿no? Y ojalá pronto alcancemos esa equidad y ese respeto, que es lo que pedimos las mujeres hoy en día, ¿no? Ser valoradas de la misma manera que se valora a un varón, ¿no? ¿Qué hago sobre cuál es la real valoración que hacen sobre el papel de las mujeres, verdad? Sí, porque también otra pregunta. ahí hay muchos Nos cuestionamientos. dice, la literatura escrita por mujeres, desde su perspectiva, ¿cuáles son las brechas que han superado y cuáles aún se mantienen sin cubrir? Ajá, esa es una linda pregunta. ¿Cuáles son lo que se ha superado y qué brechas se mantienen, ¿no es cierto? Yo creo que definitivamente las mujeres han ocupado el lugar que se han ganado, o sea, es decir, ellas han peleado por esos lugares que ocupan, ¿no? Ninguna de ellas la ha tenido fácil, ¿no? Es más, yo creo que muchas de ellas se sorprenden, ¿no? Del éxito o del ser nombradas y estudiadas. A mí me pasó con Blanca Varela, ¿no? Blanca Varela, cuando yo hablaba con ella, me decía, bueno, yo no entiendo por qué ahora se les ha dado por leer lo que escribo, ¿no? Porque antes nadie me leía, y es cierto, o sea, nadie la leía, ¿no? Entonces ella goza de un reconocimiento, pero es un reconocimiento en los últimos años de su vida. Ya ella no ve, ¿no? El reconocimiento que tiene hoy en día, se dan cuenta, ¿no? Entonces, sí hay definitivamente una lucha, ¿no? A lo largo les he contado la experiencia de Celide Chávez, que creo que es una prueba fehaciente de la lucha que tiene que ejercer una mujer que se dedica a la literatura en nuestro país. Pero sí creo que todavía hay enormes brechas de distancia porque siempre las editoriales, las grandes editoriales, vamos a llamar a ver una, Penguin Random House, por ejemplo, yo no creo que en algún momento haya arriesgado de publicar a una escritora desconocida, ¿no? Entonces yo creo que todavía las brechas se mantienen, ¿no? Siempre van a preferir a los varones, o sea, obviamente entre Mario Vargas Llosa y una escritora desconocida van a preferir a Mario Vargas Llosa, el Premio Nobel de Literatura, ¿no? Entonces juegan otros conceptos, otras condiciones, pero sí creo que todavía tenemos un gran trabajo por hacer, pero ese trabajo también depende de los lectores. Si somos los lectores los que cambiamos esa mirada, también las editoriales, los congresos,
estudiosos, los críticos, los estudiosos van a voltear la mirada a ver a esas escritoras que hasta hace algunos años eran invisibilizadas y ahora ya no lo son, como lo es, por ejemplo, Magda Portal. Casi nadie conocía la poesía de Magda Portal. Es a partir de los últimos años que se reeditan sus libros, que se hacen congresos, que se hacen estudios, que se hacen tesis, y eso fomenta nuevos lectores y hace que esta escritora, que hasta hace algunos años era una escritora ignorada y no valorada, hoy en día sea una escritora canónica, ¿no? Es cierto, quizá también aparte de las editoriales toman un aspecto que prima quizá el tema de la comercialización con autores que ya son conocidos y no ven el tema de la obra en sí, ¿no? Exacto. Tenemos también otra pregunta de Dorothy Cruces. Nos dice, ¿cuál cree que sería la mejor manera de fomentar la lectura de autoras peruanas? Yo creo que la mejor manera de fomentar la lectura es desde la escuela, ¿no? Entonces yo tengo, por ejemplo, varios cursos y talleres que doy, y dentro de ellas hay muchas que tienen niños, ¿no? Y por ahí he tenido niños que les interesa leer, por ejemplo, la poesía de Gloria Mendoza Borda, la poesía de Blanca Varela, la poesía de Elvira Ordóñez, y muchas veces tenemos mucho temor con la poesía porque decimos, ay no, es que tiene que ser poesía escrita para niños. No, eso es falso. La literatura es literatura. Ese tópico, ese nombre que se le ha puesto, ese rótulo de literatura infantil, en realidad también es un serio cuestionamiento, porque en realidad un niño, una niña debe leer lo que quiera leer. O sea, si quiere leer el periódico, que lea el periódico. El problema es qué periódico le permitimos leer, qué leemos nosotros como adultos en casa para fomentar ese hábito de lectura, ¿no? Entonces, si un niño quiere leer poesía, que lea poesía. Que no la entienda, perfecto, qué maravilla que no la entienda, porque ese es el proceso. Si ustedes, por ejemplo, se remiten a un libro canónico, y para no hablar de literatura peruana me voy a ir a un libro como Edipo Rey, por ejemplo, o El Quijote, que son libros canónicos, es decir, libros que se van a leer en todas las etapas de la vida, y en cada etapa de la vida te dan un mensaje diferente, ¿no? Entonces, en realidad, eso de que hay literatura para ciertas edades, yo creo que no es un concepto muy claro, que tiene muchos cuestionamientos, y yo sí creo que debemos de fomentar la libertad en la lectura. Y además, muchas de mis compañeras en los cursos, por ejemplo, lo que hacen es dejan los libros ahí y los niños vienen y los toman, ¿no? Entonces eso también es una manera de motivar a la lectura. Creo que la lectura parte de casa, de los ejemplos que tengamos de buenos lectores en la casa, papá, mamá, abuelos, los que rodean a los niños, ¿no? Pero si queremos leer cosas que no son para su edad, que las lean. Tal vez no las entiendan y de repente en unos años vuelvan a esos libros y el mensaje sea diferente también, ¿no? Para ya ir terminando, Eliana, quisiera hacerte una última pregunta. Tú como escritora, que también tienes algunas publicaciones, a las mujeres que están empezando a escribir, que quizá también se enfrentan a este nuevo mundo, ¿tú qué consejo le darías para que vienen a enfrentarse, a darle fortaleza en continuar con este camino? Yo creo que seguir escribiendo, ¿no? No hay peor tarea que la que no se hace, ¿no? Yo dicto talleres de creación, así que voy a empezar un taller este 10 de noviembre de escritura poética, así que las invito a participar. Pero yo creo que si tienen ganas de escribir, escriban, y no importa lo que digan de lo que escriben, ¿no? Lo que ustedes tienen que buscar es qué dicen ustedes de ese trabajo. El ejercicio literario es un ejercicio en el que hay que tener mucha paciencia, ¿no? En el que hay que corregir muchísimo, y que muchas veces todo lo que uno escribe a veces se va al tacho de la basura, porque de ese grupo de 100 papeles quedan 2 o 3 que realmente valen la pena y que son los que seguimos trabajando para luego tener una publicación, un libro, una edición, ¿no? Entonces yo creo que es el trabajo constante, ¿no? Y creo que eso nos lo enseñan todas las mujeres que están antes de nosotras, ¿no? Blanca Varela, la misma Magda Portal, Elvira Ordóñez, que son mujeres que trabajan muchísimo con la palabra y que logran realmente textos como el que ustedes han escuchado esta tarde, como Horas Increíbles, que realmente es un texto que nos toca, que nos conmueva, porque es totalmente existencialista, y todos como seres humanos, más allá del género, nos vamos a ver identificados con los textos. Así que a seguir escribiendo. Muchas gracias, Eliana, por todo este panorama que nos has dado. Nos dejas una tarea importante de poder revisar todas las obras que nos has mencionado. Te agradezco en nombre de todo el equipo del Séptimo Esfel el que hayas podido presentarte hoy, y esperamos quizá contar con usted en una próxima oportunidad. Si deseara quizá dar unas últimas palabras de despedida al público que nos está observando. Ay, claro que sí, Evelyn, agradecerles a todos ustedes por su tiempo. Creo que ha sido un tiempo valioso, compartido con todos, y que me gusta mucho que además
queden ahí los nombres, que queden ese bichito de curiosidad por buscar los textos, por seguir averiguando. Creo que nos falta un gran trabajo ya como ciudadanos y ciudadanas de seguir difundiendo la obra de estas escritoras y de muchas otras más que lamentablemente no tienen la oportunidad de ser reeditadas, de ser reimpresas y de ser distribuidas como deberá ser, ¿no? Ojalá nuestras autoridades pensaran en hacer ediciones de 100.000, 200.000 ejemplares que llegaran a todos los rincones del Perú y se hiciera, ¿no?, esta antología, por ejemplo, que estoy sacando con la Academia de la Lengua, fuera masiva y llegara a todos los rincones del Perú. Ojalá así fuera, ¿no? Pero poco a poco, paso a paso se construye un camino. Así que muchísimas gracias a todos por haberme escuchado y sí, espero estar con ustedes, chicos, pronto en una siguiente oportunidad. De verdad que lo disfruto mucho, la paso muy bien y me encanta conversar con personas que están próximas a ser profesores y profesoras de nuestro país. Nuevamente muchas gracias, Eliana, por estar esta tarde con nosotros y estamos muy agradecidos con el público que nos ha acompañado. Un fuerte abrazo para todos, no se pierdan nuestros siguientes eventos del día de hoy. En nuestro instante tenemos una primera mesa de organizaciones juveniles que espero que inspire también a muchos a que se puedan unir a formar sus propias organizaciones, que va a ser muy interesante. Tenemos 2 conversatorios, uno de educación sexual integral, otro de mediación y literatura infantil, así que no se los vayan a perder. Quédense con nosotros y volvemos en unos instantes. Hasta luego. Gracias. Listo, ya estamos fuera. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias, Eliana. Gracias, chicas, que les vaya lindo. Chao, chao, gracias. Gracias, encuentro. Eso dice, encuentro cultural. Gracias, chicas y chicos, que les vaya muy bien. Y espero verlos pronto. Gracias. Chao, chao, gracias. Está.